Hola, mi nombre es Alberto Palacios Cabrera, soy del grupo 3M14 en la materia de instrumentación y a continuación voy a presentar la práctica 1 que consiste en el detector sísmico con geófono. Para esta práctica es necesario conocer previamente qué es un evento sísmico. En este caso nos centraremos en aquellos producidos por las placas tectónicas. Un evento sísmico o sismo lo podemos definir como un movimiento dentro de la corteza terrestre que se produce debido a la liberación de presión dentro de las placas tectónicas. En este caso, nosotros ya hemos conocido antes que el producto de esta liberación de presión se debe a algo conocido como un fallo, que es cuando dos placas tectónicas o dos rocas de una gran magnitud sufren una compresión, a la cual posteriormente se produce cierta fractura dentro de ellas. Esta fractura es la cual libera la presión y en ella las ondas de movimiento. El punto en el cual se genera esta falla se le conoce como el foco o el hipocentro, que posteriormente la proyección que genera de esta al manto terrestre se le conoce como su epicentro. Estas ondas que nosotros estamos llamando tienen ciertas cualidades bastante particulares, que nosotros tenemos una onda la cual se propaga en todas las direcciones posibles, es decir, en eje X y en eje Y. Nosotros podemos separar los movimientos generados por estas ondas en dos tipos, que es el trepidatorio y el oscilatorio. Esto nos va a interesar un poco por el tipo de adquisición que vamos a tener que realizar para el momento de nuestro circuito. En este caso, el movimiento trepidatorio es el cual se genera en la forma vertical del movimiento que se está generando y este se aloja cerca del epicentro del sismo. Esto quiere decir que en el punto más cercano donde se originó esta falla o movimiento sísmico, las ondas se propagan de manera vertical, de mayor forma. Mientras que conforme nosotros nos alejamos, se empiezan a hacer movimientos de tipo oscilatorios, en el cual este empieza a hacerse un movimiento más orientado hacia el eje horizontal. Entonces, para nosotros captar estas señales que se están originando, requerimos de cierto dispositivo que nos ayude a transformar esta energía de movimiento en energía eléctrica para ser procesada dentro de un circuito eléctrico. Para ello necesitamos lo que se conoce como un transductor. Este transductor debe de ser seleccionado dependiendo del tipo de señal analógica que le va a entrar. En este caso nosotros vamos a introducir una señal de movimiento, una energía de movimiento, una energía cinética. Para ello existen diferentes dispositivos que podemos usar, pero el que generalmente se ocupa en los sismógrafos, que son los dispositivos que nos ayudan a detectar cómo fue el movimiento que se realizó, es un geófono. El geófono, hay geófonos para presión, geófonos hidráulicos, pero el más utilizado en el área de sismos de corteza terrestre es el geófono electromagnético, en el cual nosotros nos hemos basado para esta práctica. El geófono electromagnético nos permite captar esas ondas verticales únicamente. Solo puede captar movimientos en un sentido. Por eso son seleccionados este tipo de geófonos. En este caso nuestro geófono está basado en un péndulo invertido, que podemos notar que la masa la tiene al principio de nuestra varilla y posteriormente en la parte de abajo tiene un imán permanente. Este imán permanente va a tener que interactuar con una bobina. Esta bobina, que fue construida con alambre magneto de calibre 22, me parece, al tener al ser una bobina que es un alambre enrollado en sí, genera una corriente eléctrica cuando interactúa con un campo magnético. Esto es por lo cual se llama geófono basado en un electromagneto, y el cual, conforme va teniendo movimiento nuestro péndulo invertido, va interactuando el imán permanente con la bobina que hemos generado. Este es el principio de nuestro transductor, que es a partir del movimiento generado en el péndulo, nosotros estamos convirtiéndolo en una señal eléctrica a partir de nuestra bobina. Muy bien, una vez que ya tenemos esto en mente, podemos proceder a nuestro circuito, el cual está en esta parte del protoboard. El circuito generalmente se basa en como por bloques.
La primera parte que tenemos es la etapa del transductor, que es la conversión entre un tipo de señal a otro tipo de señal que podemos manipular, que en este caso, como dijimos, es de energía cinética a energía eléctrica. Posteriormente, nosotros tenemos, en esta parte, como nuestro circuito habíamos considerado que tiene ruido dentro de nuestra entrada, hemos colocado un capacitor de 0.1 micros que nos ayuda a pasar a evitar el ruido en esta situación y hacer un tratamiento previo a nuestra señal de entrada. Posteriormente, ahora sí, entramos a la parte del uso de los amplificadores operacionales. En esta parte tenemos dos filtros activos en el cual son pasabajos. Esto se debe a que nuestros movimientos son de baja frecuencia. El ser un amplificador como filtro activo de pasabajo lo que nos permite es que, aparte de hacer esa parte de comparación de frecuencias, también nos permite amplificar nuestra señal. Esa es la ventaja de este tipo de configuración. El primer paso a realizar fue calcular nuestra ganancia del último amplificador, que es el que va ya a la salida hacia nuestra especie de obúmetro. Esta configuración requiere de hacer un cálculo de ganancia que consiste en poner nuestra resistencia de feedback sobre la resistencia que está en la entrada. En la entrada inversora, y le sumamos 1 a esta unidad. De manera, como se nos entregó el circuito, constaba de una resistencia de 10 kilo ohms y de 1 kilo ohm, por lo cual nosotros obteníamos una ganancia de 11. Nosotros requerimos de amplificar esta señal, por lo cual el cálculo simplemente consistió en despejar la resistencia de feedback, la cual es la que nosotros modificamos y nos permite amplificar nuestra señal. En este caso, nosotros en lugar de ocupar una resistencia, de 10 kilo ohms, se ocupó una resistencia de 20 kilo ohms, permitiendo una ganancia de 21, que nos permitirá tener con pequeños movimientos una gran respuesta dentro de nuestro ohmómetro. Posteriormente, en el mismo amplificador, que es el último antes de la etapa del ohmómetro, necesitamos calcular una frecuencia de corte. La frecuencia de corte es la frecuencia máxima que va a permitir nuestro circuito. Una vez que tenemos esa parte de como nosotros estamos teniendo un filtro pasabajos, nosotros necesitamos poner una referencia de cuál es la frecuencia que se va a ocupar dentro del circuito. Para ello hay una fórmula que es el inverso de 2pi por la resistencia que está entrando a la entrada no inversora por el capacitor que está en esa misma sección pero redirigido a tierra. En este caso nosotros tenemos una resistencia de 15 kilo ohms y un capacitor de 1 microfaradio, por lo cual nosotros estamos obteniendo una frecuencia de corte de 10.61 Hz de manera exacta, pero lo podemos redondear a ya sea a 10 Hz o a 11 Hz, dependiendo de cómo necesitamos nuestro análisis del circuito. Una vez que nosotros ya hemos pasado por la etapa de amplificación y de filtrado, procedemos a la parte del búmetro. La parte del búmetro consiste en realidad en un divisor de tensión, el cual, dependiendo del voltaje que está entregando, hará responder a los amplificadores que están configurados como comparadores. En este caso se ocuparon resistencias de 100 kilo ohms, que tienen que ser 6. Se plantearon 6 de inicio, más el agregado en el último resistor, que en realidad tendríamos 7 al final. Esto produce que tengamos una división de los 5 volts que están entrando como alimentación entre 7 segmentos. Los 2 primeros segmentos que hay no se incluyen dentro de la asignación hacia los amplificadores operacionales, sino que sirven para hacer una reducción entre el margen de diferencia entre amplificadores operacionales. Por ejemplo, si nosotros calculamos el voltaje en el resistor más cercano a tierra, nosotros notaremos que solo le cae un voltaje de 0.714 volts. Al siguiente va a tener 1.428. Entonces notamos que la diferencia es de 0.714 volts.
Asimismo, si lo vamos sumando y sumando, notaremos que solo es este intervalo el que se está ocupando. Los últimos dos, como dije, es para hacer que ese margen sea más pequeño, ya que si nosotros quitáramos uno de esos resistores, el voltaje sería más cercano a 1 volt, ya que 6 resistores dividiendo a 5 nos da un número muy cercano a 0.900 y algo. Entonces por eso es que agregamos este último resistor al final de nuestro divisor de tensión. Esto fue, digamos, nuestra parte de análisis de circuito. Ahora vendremos a ver cómo es el funcionamiento del sistema completo. Nosotros en este caso tenemos el búmetro en esta parte, en el cual el LED amarillo indica los movimientos más tenues que se están generando dentro del geófono. Posteriormente, conforme va aumentando la intensidad del movimiento, se va prendiendo el LED naranja y luego los 3 LEDs rojos. El último LED es el que representa los movimientos de mayor intensidad. Así que comenzaremos haciendo movimientos leves. Ahí se observa el imán permanente cómo se empieza a mover. Y podemos notar que empiezan a encenderse los LEDs. Conforme voy aumentando la intensidad del movimiento, se van prendiendo más LEDs. En este caso podemos ver que el imán permanente se está moviendo de una manera prolongada. El péndulo invertido posteriormente se encarga de detener estos movimientos, por lo cual veremos que se empezarán a apagar los LEDs conforme disminuya la frecuencia de nuestro movimiento. La velocidad de nuestro movimiento comienza a bajar un poco, entonces los LEDs empezarán a disminuir el rango a esta. Ya solo prenden ahora 3. Pasamos a 2. 1. Y en cierto momento, cuando el imán deje de interactuar con la bobina en cierta intensidad, el voltaje que llega al último amplificador operacional no es el suficiente para que encienda dicho LED. Una vez más, otro movimiento. Un movimiento leve que aumenta. Y termina el movimiento de nuestro péndulo invertido, entregándonos un sismógrafo, un detector de sismos bastante útil y que nos permite conocer la intensidad del movimiento que se está presentando.